¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Recibo hoy con mucho gusto a la doctora Blanca Cordero, coordinadora del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con quien vamos a hablar de los efectos de la pandemia a nivel social. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Además de su impacto en la salud, doctora, la pandemia ha generado diversos efectos a nivel colectivo. Uno de ellos es el confinamiento y el distanciamiento social. ¿Qué repercusiones tendrá esto en las relaciones entre las personas que son o somos seres esencialmente gregarios? Bueno, el aislamiento ha tenido repercusiones fuertes en términos de la salud mental, en primer lugar. Se ha documentado en diversos países que el aislamiento y el encierro que ha traído consigo la pandemia en niveles más o menos restrictivos, digamos, hay países que han pasado cuarentenas muy duras y restrictivas, otros menos, pero de todos modos el aislamiento, el desempleo, el estrés del home office, lo que se llama el trabajo en casa, ha desencadenado procesos de angustia. Además, por supuesto, no solo el encierro, sino también el duelo de la enfermedad, el duelo de amigos, familiares enfermos, de la pérdida de seres queridos y un entorno de crisis, pues ha impactado en los niveles de depresión y angustia. Esto está documentado ya 9 meses de la pandemia. De hecho, se ha hablado a nivel global, los organismos mundiales de la salud, la OMS y otras investigaciones, que la pospandemia es un escenario también en donde vamos a tener como sociedad que dedicarnos a tratar las secuelas sociales en términos de salud mental de nuestras sociedades. ¿Y cómo observa la sociología como ciencia las reacciones que ha causado en los seres humanos la necesidad de usar tapabocas? Por ejemplo, que algunos consideran una restricción inaceptable, otros creen que es lo mejor y otros incluso le atribuyen un simbolismo político de silenciamiento. Es interesante la pregunta que formulas porque apunta precisamente a cómo las medidas restrictivas de seguridad sanitaria son recibidas por las diferentes sociedades de acuerdo también a cuestiones culturales, a cuestiones de coyunturas políticas. Se ha politizado muchísimo el tema de la pandemia en los países. Por ejemplo, España es un caso muy claro de cómo la pandemia se ha politizado fuertemente y nuestro país no es la excepción para nada. Aquí también se ha politizado bastante el uso del cubrebocas. Es una medida restrictiva que ha sido mejor aceptada por las sociedades orientales, en donde la disciplina social es muy fuerte y los niveles de obediencia civil son bastante, tienen un alto nivel, digamos. En sociedades como las nuestras, latinoamericanas, donde tenemos altos niveles de desigualdad, procesos muy diferenciados en términos de ciudadanías, es decir, cómo tenemos comportamientos incorporados de obediencia civil y ciudadana, la confianza en los gobiernos, la confianza en las autoridades, es muy diversa. Entonces, lo mismo puede en estas sociedades como la nuestra mirarse como con desconfianza política, que en otras sociedades aceptarse plenamente como una medida de bioseguridad. De hecho, este tipo de reacciones de la sociedad occidental básicamente ha generado muy probablemente mayor índice de contagios. Ahora bien, hay otro tema también en
en la mesa de discusión, que son las vacunas. Las vacunas estarán disponibles en los próximos meses, pero ya desde ahora muchas personas se niegan a recibirla por temor a sus efectos secundarios o por temor a sus efectos a largo plazo que no están plenamente comprobados por obvias razones. Esto en alguna medida está relacionado también con la difusión de versiones sobre propósitos ocultos, conspirativos de las vacunas. ¿Cómo nos afecta como sociedad el inmenso caudal de información, de noticias falsas y múltiples versiones que se reproducen sobre todo en las redes sociales? Es sumamente nociva para la salud pública, Mónica. Sin duda, lo que se ha llamado la infodemia, que es como una pandemia de información masiva y falsa que corre por muchos medios electrónicos y digitales, daña mucho los procesos de gobierno sobre la salud pública. La salud pública requiere información veraz, de fuentes confiables y fidedignas, y requiere de una alta conciencia e información social, porque justamente esto también se relaciona con la pregunta anterior que me hacías de las reacciones y las diversas reacciones que han tenido en Occidente, en América Latina, sobre el uso de cubrebocas, y que es que los valores de la solidaridad versus el individualismo que ha propagado el neoliberalismo han sido muy perniciosos. Si lo sumas a la infodemia y a estas teorías conspiracionistas alrededor de la enfermedad COVID-19, pues tenemos una mezcla muy funesta para la salud pública. Digamos, hemos tenido fake news y información irresponsable, incluso hasta de personalidades públicas importantísimas como Donald Trump, ¿no? Que decía que se inyectara uno cloro y mucha gente en Estados Unidos llegó al hospital por haber tomado cloro. Entonces, estamos hablando de temas muy delicados, como lo es la salud de todas y todos, y desde luego hacemos un llamado desde aquí contigo a que nos mantengamos informados de fuentes confiables y fidedignas. Las redes sociales no son una fuente confiable y fidedigna sobre temas de salud. Las vacunas tienen protocolos, tienen niveles de seguridad, tienen controles y todo está perfectamente documentado. Les anteceden estudios científicos, ensayos, etapas, y la población tiene que informarse en medios de investigación médica, en reportajes de medios serios que difunden la ciencia, no en los rumores que se esparcen por las redes sociales. Pareciera que nos encontramos ante la paradoja de las ventajas y bondades muchas de la tecnología y las desventajas que está generando por obvias razones. Y justamente hablando de estos avances tecnológicos, también están marcando unos nuevos rumbos para las relaciones sociales. Tanto es así que hoy ni siquiera nos comunicamos con las personas de frente, no solo por en persona, no solo por la pandemia, sino que desde antes incluso ya utilizamos diversos dispositivos electrónicos. Quisiera me dijera su opinión acerca de si esto nos está convirtiendo en una sociedad discriminatoria con quienes no tienen acceso a esos recursos, o si marcará una diferencia entre grupos de población altamente tecnologizados y aquellos grupos que se encuentran al margen de estas posibilidades. Desde luego es una pregunta muy importante porque justamente la sociología, los sociólogos, los antropólogos, los cientistas sociales en general, lo primero que han revelado es que las desigualdades sociales, las relaciones de poder entre distintos grupos minoritarios, como pueden ser grupos marginalizados, ilegalizados, las poblaciones más vulnerables y pobres, como mujeres pobres,
racializadas en América Latina, para hablar en concreto en México, y que tienen poco acceso a la tecnología, desde luego son, digamos, estas relaciones de desigualdad preexistentes a la pandemia se agudizan, se revelan con lo que tú estás comentando. Es decir, la desigualdad preexistente con la necesidad de acceder a la tecnología para el trabajo, a la información, a la educación, pues nos agudiza estas brechas de desigualdad y de acceso a derechos. Por otra parte, doctora Cordero, cuando inició la pandemia, en los primeros meses, digamos, había expectativas sobre la transformación que esto iba a producir en las personas en términos, digamos, humanos, en términos de solidaridad, de empatía, de tener una mirada más sostenible y favorable al cuidado ambiental. Pero parece ser que al paso de los meses está ocurriendo lo contrario y la gente está más irascible, el consumismo se disparó, priva un gran individualismo. ¿Cómo se proyectará esto hacia el futuro próximo? Ya nos lo mencionaba usted en la primera pregunta, pero ¿cómo se va a agudizar esto? ¿Qué tipo de sociedad va a emerger tras la pandemia? Es difícil. Había un sociólogo, un sociólogo contemporáneo del siglo XX muy importante, que es Pierre Bourdieu, quizá hayas escuchado hablar de él, y él decía que debemos tener cuidado con el profetismo en la sociología. Es difícil profetizar qué tipo de sociedad vamos a tener. Lo que sí es claro, Mónica, es que ya ahora tenemos tendencias que podemos observar. Justamente te voy a poner un ejemplo claro. En México y en el estado de Puebla, la pandemia había estado más o menos estable en términos de ocupación hospitalaria, a pesar de la gravedad de la transmisibilidad acelerada de los contagios. Ni siquiera en la curva de la pandemia tuvimos un problema tan fuerte en la Ciudad de México como ahora, que está muy cerca de los límites de ocupación hospitalaria. Con el Buen Fin, las personas abarrotaron los centros comerciales. Hemos tenido imágenes también del centro histórico de la Ciudad de México, fotos muy impactantes porque la aglomeración es impensable, de acuerdo a todo lo que se ha dicho. La distancia social es importantísima, 1.5 metros de distancia entre personas, y bueno, ahí están a 1 centímetro cara a cara, ¿no? En estas imágenes. Entonces, lo que podemos observar es que, en sociedades como la nuestra, el encierro también puede provocar un efecto contrario. Más que la conciencia de la solidaridad, puede también exacerbar nuestras tendencias individualistas. Ahora tenemos que recordar también que no podemos criminalizar a la sociedad o condenarla también por estos deseos e impulsos consumistas, dado que nuestra sociedad occidental, contemporánea, capitalista, es una sociedad que sublima la angustia, que sublima el deseo en el consumo. Así que no tenemos mecanismos efectivos para contener nuestras emociones y para realizarnos más allá del consumo. Es triste. No digo que esto sea general, pero es una tendencia. Y también te voy a mencionar otra cosa. Un sector muy castigado económico de la población, de profesionistas, en las sociedades en pandemia, han sido los artistas. No hay un apoyo y una valoración adecuada del trabajo artístico, de las artes escénicas, de la música. Dependiendo de los países de América Latina y de las políticas públicas locales, estatales o provinciales, bueno, vemos distintas maneras en que los gobiernos han apoyado o no a los artistas. Pero, por ejemplo, el arte sería una forma importante de
de acceder por medio de estas plataformas electrónicas a contención, a promover valores como la solidaridad, la colectividad. Y bueno, como tú bien lo decías, esto nos enfrenta también al problema del acceso a las plataformas. Pero digamos, masivamente a lo que recurrimos es al consumismo. Recuerdo en España y en Francia, el primer día de desescalamiento, había filas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué necesitan con tanta urgencia comprar ropa? Después de que hemos estado en una crisis tremenda, ¿no? De salud. En fin, esas son como las tendencias que están ahí, Mónica. Y yo quisiera también no dejar de comentarte que pues hay también sectores de la sociedad que están trabajando en las redes de apoyo, que también hay una resistencia a este individualismo y que también hay una parte de la sociedad que está consciente de que la solidaridad y la colectividad es muy importante para los momentos de crisis como los que hemos vivido y que ojalá que esa tendencia también se fortalezca. Ojalá que así sea, y esto que usted menciona es sin duda un aspecto sobre el cual reflexionar. Quiero hacerle una última pregunta, quizá más académica. Dígame, Sí. ¿las creencias y comportamientos nos definen irremediablemente como sociedad? Sí, por supuesto que las creencias son un componente importantísimo de la manera en que los colectivos se comportan. Las creencias son, digamos, normativas. Las creencias nos dictan a todos nosotros cómo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se puede y qué no se puede, hasta dónde se llega, hasta dónde no, en términos morales, en términos sociales, económicos, familiares. Digamos, las creencias nos atraviesan como sociedades. Pero si tu preocupación es si es una tinta indeleble, me parece que no. Me parece que las creencias pueden ser también modificadas a través de un trabajo de reeducación, de un trabajo de información adecuada, de un trabajo de crecimiento como sociedad en colectivo. Doctora Blanca Cordero, profesora investigadora del Instituto de Geología en el mismo e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, muchas gracias por acceder a esta entrevista y por brindarnos su tiempo. Al contrario, muchas gracias y te felicito por tener estas iniciativas que son muy importantes. Muchas gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.